Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Hace 2 años, nuestro compañero Alfredo Serrano escribía esto en Contexto sobre Cristina Kirchner. Decía Alfredo, el motor de búsqueda de Clarín no engaña. Son 838.000 menciones a Cristina en su base actual de datos, casi el triple de lo que se encontraría si tecleamos la palabra pobreza, u 11 veces más que si ponemos la palabra salario. Ni siquiera la suma de menciones a Messi y Maradona se acerca a ese fanatismo que tienen con Cristina. La prioridad es obvia. Desde el año 2015 hasta el 2019, a pesar de que gobernaba Macri, la cantinela era la misma: Cristina, Cristina, Cristina y más Cristina. Este dale que dale no termina aquí, ni terminará nunca. La vía mediática va además de la mano de la vía judicial. A día de hoy se pueden contabilizar 534 denuncias. ¿Saben contra quién? Contra Cristina. ¿Y saben por qué? Porque algunos no admiten que Cristina puede llegar a trascender a la persona de carne y hueso, convirtiéndose en un símbolo ideológico para buena parte de la población argentina. Lo que ella representa reside en el imaginario argentino, algo que resulta muy difícil de extirpar, incluso con persecución judicial y campañas mediáticas en su contra. Cristina Fernández de Kirchner ocupa la centralidad política en Argentina y el proyecto que representa es fácilmente radiografiable. Es una versión del peronismo que no da lugar a equívocos, ni en materia internacional ni en cuanto a modelo económico y social. En política exterior, lo hecho por Cristina en sus años de presidenta habla por sí solo. Amplió y diversificó relaciones, aunque esto fuese publicitado como si estuviera aislándose del mundo. Cristina entendió que el planeta es mucho más grande que el polo occidental y aumentó considerablemente el intercambio comercial con las potencias emergentes. Consideró que era tan importante tener relaciones con España como tenerlas con Indonesia, que según estimaciones de la OCDE, en las próximas décadas será la 4ª economía del mundo. Y por encima de todo, Cristina es latinoamericanista. Su único viaje al exterior en sus años de vicepresidenta fue para acudir a la asunción presidencial de Xiomara Castro en Honduras, manifestando así el valor que otorga a Centroamérica y también a la llegada de una mujer a la presidencia en un país que nunca había tenido una mujer como presidenta. En lo económico, mientras gobernó, desendeudó externamente a la Argentina y desendeudó internamente al mismo país en cuanto a las condiciones sociales y salariales. El salario creció hasta el valor más alto de la región, al mismo tiempo que las desigualdades disminuían. 2 datos. Al final de su mandato se llegó a un reparto mitad-mitad entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, y el valor del ingreso medio cada vez se acercó más al valor de la mediana. Pasó de estar un 45% por encima al 30% cuando terminó su periodo presidencial. En su ideario económico, el Estado tiene siempre un rol protagónico y tampoco lo disimula. No solo como garante de derechos sociales fundamentales como la educación y la sanidad, sino también como planificador y gestor en sectores estratégicos y como productor de bienes y servicios. Ha dicho públicamente que el capitalismo de Estado, por ejemplo, refiriéndose al caso chino, está siendo más eficaz que el capitalismo de mercado. No cuestiona el capitalismo, pero sí qué tipo y bajo qué criterios debería ser ejercido. Cristina no es ninguna extremista, por mucho que así la cataloguen los medios de comunicación. Tampoco es moderada, es decidida, es valiente, es audaz. Y si algo la caracteriza por encima de todas las cosas, es que tiene claridad sobre su antagonista y sus ramificaciones, también sobre sus aliados y sus amigos. Bueno, ahora escuchen lo que ha escrito hoy en X Juan Grabois. Dice Grabois: Cristina no tiene un pelo de corrupta
y sí tiene una historia que refleja que defendió los intereses de la patria y el pueblo. Los jueces y fiscales corruptos que intervienen sin excepción son adeptos a la mafia calabresa de los Macri. Fútbol, tenis y excursiones de pesca al lago escondido. Dejaron todos los dedos pintados. El poder real es así, no necesita fundamentos. Si no te puede comprar, te quiere disciplinar. Si no te puede disciplinar, te quiere proscribir. Si no te puede proscribir, te quiere matar. Quien no se arrodilla frente al poder honra nuestras ideas, que son, en el fondo, lo que quieren destruir. Y ella nunca se ha entregado. Hoy en La Base explicamos el lawfare contra Cristina Kirchner. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Bueno, pues hoy en La Base hablamos de Argentina, hablamos de un nuevo proceso de lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy estamos solamente Manu Levín y yo, aunque Zugasti ha preparado su vídeo, ¿verdad? ¿Tú qué nos traes? Efectivamente, vamos a escuchar ahora a Zugasti, que nos va a explicar en qué consiste esta sentencia que se ha confirmado en segunda instancia contra la 2 veces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Yo os voy a hablar de cómo ha reaccionado, bueno, el poder mediático en la Argentina, el grupo Clarín, de Héctor Mañeto, La Nación y aquellos que en buena medida están detrás también de esta operación contra la expresidenta. Hoy además contaremos con Silvina Romano de CELAG. Arrancamos, Xavi, vamos con Zugasti. La base de datos. Informa Irene Zugasti. ¿Qué tal, compañeros? Hoy la conciliación me obliga a hacer la base de datos desde la distancia, pero no quería dejar de comentar o de aportaros algunos datos en este nuevo episodio, que no por previsible deja de ser, bueno, pues eso, otro ejemplo del lawfare y de la guerra sucia en América Latina. La noticia la conocíamos ayer. La Cámara Federal de Casación Penal Argentina confirmaba la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y ahí está la clave a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por un caso de corrupción que se llama el caso Vialidad, que está relacionado con irregularidades en lo que llaman en Argentina obras viales, obras públicas. Esta condena ya viene de un proceso anterior. En diciembre del 22 se había condenado por el Tribunal Oral Federal número 2 a Fernández de Kirchner por un supuesto delito de administración fraudulenta de fondos públicos, en el que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a un empresario durante el gobierno de Kirchner, del fallecido Néstor Kirchner, en la provincia de Santa Cruz, que se considera la cuna política del kirchnerismo. ¿Qué consecuencias tuvo esa condena ya del 22? Pues que esa decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria de Cristina en las legislativas, aunque, como veremos, esto tiene un recorrido. Pero antes de continuar, sé que estáis pensando, tenéis muchas y muchos en la cabeza, esta cantinela a mí me suena muy familiar, y sí, parece, la melodía suena muy parecida a otro caso paradigmático de un mandatario de la izquierda latinoamericana, de Lula. El caso de Lula, bueno, pues de hecho se estudia como ese ejemplo, ese paradigma de lawfare en el que los mecanismos judiciales y mediáticos, como bien explica Manu, a menudo se utilizaron como herramientas de deslegitimación del adversario político de Lula y sobre todo para evitar que pudiera retornar al poder, que esa es la clave que os mencionaba antes, esa complicidad entre medios de comunicación, tribunales y figuras clave como el juez Sergio Moro, permitieron crear una narrativa en Brasil de que Lula era el principal responsable de la corrupción del país, a pesar de que las pruebas que sostenían todo aquello eran bastante frágiles y muy escasas. Y se fueron sabiendo, a medida que se fueron destapando estas informaciones, se probó cómo Sergio Moro controlaba absolutamente las agendas, el timing de las acciones judiciales para que tuvieran ese impacto político y mediático. Asesoraba a los fiscales en la causa, sugería cuáles podían ser las mejores estrategias para la acusación. Bueno, finalmente todo ese proceso judicial, si os acordáis, contra Lula se puso en entredicho y finalmente salió de prisión en noviembre de 2019, pero pasó 580 días preso. De hecho, los parlamentarios del PT, del Partido de los Trabajadores en Brasil, han sido de los primeros en salir a reaccionar
a la condena de Cristina y han querido solidarizarse con la líder argentina, rechazando lo que definen como persecución política, mediática y judicial que sufre desde hace años Fernández de Kirchner, y agregaron además desde el PT de Brasil que la condena judicial es solo un capítulo más, porque esto va por episodios, que tiene como objetivo último la exclusión de la líder popular de la vida política de Argentina. Como os decía, la cosa se veía venir. Tanto es así que Cristina tenía bastante claro cómo iba a ser el curso de los acontecimientos y en la víspera de la noticia, que saltó ayer, es decir, el día anterior, el martes, ya había sacado un comunicado y ya había afirmado que, bueno, que ya estaba acostumbrada a esa persecución. De hecho, no estuvo ni presente en el tribunal para la lectura, sino que estaba en una actividad política con mujeres en la localidad de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Moreno. Lo que hizo Cristina fue publicar el martes un extenso comunicado en el que anticipaba el fallo y denunciaba lo que ella definía como un intento de proscripción en su contra, calificaba el proceso como un show y insistía en que el objetivo era sacarla del mapa y apuntaba del mapa político y apuntaba a los tres jueces, a tres de los jueces implicados en la causa por su parcialidad, porque todos, casualidad, ya sabemos, que hemos visto aquí muchas veces, que los jueces no son esos seres de luz neutrales e imparciales que aplican la ley como el que aplica una receta de cocina, ¿no? Y bueno, Cristina lo deja claro en su comunicado cuando señala que todos tienen vínculos estrechos, tan estrechos, que parece que están pegados con el expresidente argentino de 2015 al 19, con Mauricio Macri, y de hecho les llama a estos jueces. Cristina les define en el comunicado como los copitos de Comodoro Pi. Comodoro Pi es el grupo que intentó matarla. Recordemos que Cristina sufrió un intento de magnicidio, de violencia política, y señala también a los operadores mediáticos en torno a este suceso. Os leo literal porque, bueno, creo que define muy bien esa relación que denuncia Cristina y que entre el poder judicial y el poder político. Habla de Mariano Borinsky jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos. Gustavo Hornos visitaba a Macri en la Casa Rosada y está denunciado por acoso sexual y por violación. Y Diego Barroeta Beña era dirigente de la lista macrista de jueces y magistrados para el Consejo de la Magistratura, era el candidato. Todos ellos, dice Cristina, van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma causa. Rodrigo Jiménez Uriburu, que junto al fiscal de la causa, a Diego Luciani, tenía un equipo de fútbol que se llamaba Liverpool y que jugaban en torneos privados en la quinta de Macri. Y acaba Cristina diciendo, la imparcialidad de los jueces te la debo. Recordemos, como os comentaba antes, que ya a consecuencia de esta causa-vialidad, ya desde diciembre del 22, cuando la condenó ese primer tribunal oral federal a 6 años de prisión e inhabilitación, Cristina no pudo aspirar a ningún cargo electivo, ni a presidenta ni a parlamentaria, porque se quedó sin fueros. Hay otra cuestión además que señala Kirchner, que es que es un delito, el delito por el que la condenan, ella en su cargo no lo podría haber cometido, porque la administración fraudulenta de obras viales en realidad pasa por otros estamentos, por otros poderes y por otras instancias dentro del procedimiento administrativo de este tipo de obras, ¿no? Por el Parlamento en los presupuestos nacionales, que luego se licitan, se ejecutan y se pagan, en este caso por el gobierno provincial, que hay una auditoría general de cuentas que además hace esa rendición de cuentas de la obra, que también pasa por el Congreso de la Nación. En fin, que es un poco retorcido desde el punto de vista de Cristina, ¿no? Que al final se cargue a ella la responsabilidad de esas adjudicaciones donde hay tantos elementos implicados. No obstante, como os decía al principio, porque os preguntaréis, bueno, vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente episodio? ¿Cuál es el siguiente paso? Cristina no debe cumplir de inmediato ni rige la inhabilitación, digamos, de una forma firme, porque hay posibilidad de apelar. Se puede apelar a la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que el tribunal no tiene plazos. Esto se puede ir alargando sine die, otra de las estrategias clásicas, ¿no? Del desgaste del lawfare, ¿no? Que se prolongue por muchos años mientras la narrativa mediática va funcionando y se van instalando esos marcos, y aunque luego te reconozcan que no la inocencia o se archive la causa, etcétera, etcétera, bueno, pues el daño ya está causado.
Además, por si acaso, desde el oficialismo, desde la Libertad Avanza, el gobierno de Milei y el PRO, están intentando avanzar por otro camino, que es a través de una ley que se llama la Ley de Ficha Limpia, que están impulsándola en el Congreso de los Diputados y que trata de prosperar porque es una ley que busca prohibir que una persona que ha sido condenada en segunda instancia por corrupción se pueda presentar a elecciones. Pareciera que lo hubieran hecho ad hoc para este caso, para Cristina. Pretenden debatir el proyecto en el recinto de diputados la semana que viene. Fijaos si se están dando prisa. Y claro, si esa ley de ficha limpia prosperase, pues claro, Cristina no podría ser ya candidata al margen de esa apelación posterior. ¿Cuál ha sido la reacción internacional a todo esto? Bueno, pues más de 250 mandatarias, mandatarios, expresidentes, dirigentes políticos del mundo han escrito una carta en la que muestran su solidaridad con Cristina tras la decisión judicial y además, bueno, hablan también abiertamente de lawfare con el objetivo de proscribirla y de instalar discursos de odio. Cristina también ha insistido en que hay un elemento de género, en que se penaliza doblemente a través de la violencia política por razón de género el hecho de que sea una mujer la que impulse los cambios y las transformaciones progresistas y de la izquierda en América Latina. Esta carta dice literalmente: expresamos nuestro absoluto rechazo a la persecución política, mediática y judicial a la que está siendo sometida la expresidenta de la República Argentina. Y la han firmado, pues entre otros, Xiomara Castro, Luis Arce, Rafael Correa, Evo Morales, Ernesto Samper, Álvaro García Linera, Manuel Zelaya. Y bueno, las muestras de solidaridad también en redes, enmarcando esta cuestión, en el caso de lawfare, ha sido un clamor, ¿no? Desde los progresismos de todo el mundo, pero especialmente de América Latina. Ahora bien, compañeros, pues tendremos que ver cuál es el siguiente episodio. Hay que estar muy atentas tanto a cómo procede, cómo va avanzando esa idea de esa ley de ficha limpia, que más que de ley de ficha limpia se tendría que llamar ley de guerra sucia. Por otro lado, tenemos ver qué respuestas va tomando también el entorno de Cristina como reacciones políticas a todo esto y, bueno, por supuesto, cómo funciona esa operativa judicial y mediática que nos contará ahora Manu en torno a este caso. Un abrazo. Gracias, compañera. Bueno, obviamente no puedo dejar de lado la noticia más inmediata que tiene que ver con la confirmación de la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, presidente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Se terminó la Argentina de unos pocos vivos en contra de la gran cantidad de los argentinos de bien. El que las hace las pagas, lo dijimos en la campaña, nosotros no interferimos en la justicia, le liberamos las manos, ahí están las sentencias. Nosotros no interferimos. La justicia excusatio non petita accusatio. Manifesta Manu Levin. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Vamos a diciembre de 2022, cuando Cristina fue condenada en primera instancia, nos lo estaba explicando Zugasti, a los 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, la condena que ahora ratifica la Cámara Federal de Casación Penal y que todavía puede ser recurrida. Dale al play, Xavi. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Esto es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Que la cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad. A mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca. En aquella intervención, la 2 veces presidenta de la República Argentina insistía en que el verdadero objetivo del lawfare contra ella no era tanto meterla presa como inhabilitarla, proscribirla, apartarla de la vida política. Y se dirigía directamente a Héctor Mañeto,
¿Quién es Héctor Mañeto? El jefe del grupo Clarín, uno de los principales grupos mediáticos de la Argentina, furiosamente antikirchnerista. Magneto, si quiere, métame presa, pero mascota de usted, jamás. La propia Cristina, lo acabamos de escuchar, situaba a Héctor Mañeto, el jefe de Clarín, en la cúspide de la pirámide de la operación de Lawfare contra ella. Llegaba a calificar incluso a los jueces de casación y de la Corte Suprema como esbirros, como subordinados del jefe de Clarín. Se podrán imaginar entonces que desde ayer corre el Fernet en la redacción de Clarín con la condena y la proscripción contra Cristina. Así es, aunque hay matices. Spoiler, ¿qué matices? Les sabe a poco la sentencia, querían más. Ahora vamos a ver por qué. Portada de hoy de Clarín. Confirman la condena a 6 años de cárcel por corrupción a Cristina. Apelará a la Corte. Importante que el periódico de Mañeto resalta la condena a 6 años, no así la inhabilitación perpetua, y añade que en principio, por los tiempos habituales de la justicia, podrá ser candidata en las legislativas de 2025. En esta portada ya asoma por dónde va hoy el relato de la derecha mediática argentina, que consiste básicamente en tratar de disolver esa idea que antes escuchábamos enunciar a la propia expresidenta de que la prisión, entiéndase, es lo de menos, porque la clave aquí es la proscripción. Además, Clarín resalta la palabra corrupción, que está en todas sus piezas. Por corrupción, como reflejaron los medios del mundo la ratificación de la condena a Cristina Kirchner. Condena por corrupción. Son tus millones, Cristina. La victimización de Cristina Kirchner choca contra las pruebas en el expediente que arrasan y trascienden en una fortuna familiar a la vista de todo el mundo, dice Clarín. ¿Lo ven? Si son como nosotros. Ese es el mensaje que la derecha lleva años intentando instalar en la Argentina y que es extrapolable a lo que dicen las derechas mediáticas en otros países, como en España, sin ir más lejos, sobre otros proyectos progresistas o populares, ¿verdad? Pero, como os decía, hoy la prensa antiperonista, por un lado, celebra la condena, como no podía ser de otra manera, pero por otro lado, adelanta las líneas y plantea que la condena todavía no es suficiente. El peso pesado Jonathan Viale en TN, también del grupo Clarín. La justicia debería dejar presa a Cristina Kirchner y exigirle que devuelva la plata de la corrupción. Este miércoles la Cámara de Casación confirmó la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. La ex vicepresidenta apelará ante la Corte Suprema. Mientras tanto, puede presentarse como candidata. Han pasado, dice Viale, 14 años, 4 presidentes, 11 ministros de Economía, 8 entrenadores de la selección argentina y 878 programas de Mirta Legrand. Han transcurrido 6.161 días desde que Néstor y Cristina Kirchner fueron denunciados por corrupción por la coalición cívica de Elisa Carrió. Y de pronto, un día, se hizo justicia. Te soy sincero, dice este periodista, sabe a poco. Robaron tanto, hicieron tanto daño, generaron tantos pobres y compraron tantas estancias, entonces 6 años de prisión, ni siquiera efectiva, sabe a poco. Lo que debe terminar en la Argentina es la impunidad. Cristina Kirchner ya debería estar presa. No alcanza con bajar la inflación, eliminar los curros o privatizar aerolíneas. No alcanza con Donald Trump. Va a alcanzar cuando en la Argentina haya justicia, dice Viale. No alcanza. Algunos no van a parar hasta ver a Cristina presa, exiliada o muerta. Muy clara la voluntad en el caso del grupo Clarín y 3/4 de lo mismo en La Nación. Eduardo Feynman. O sea, para mí hoy es un día importante para la República, ¿no? Hoy la Argentina es un poquito mejor, pero también destaqué el gusto a poco, ¿no? 6 años la sacó barata. La sacó barata, ¿no? Sí, pareciera que sí, y después de tanto tiempo, ¿no? Y no va presa. El otro punto, vos sabés que en las redes sociales la gente, a mí me pregunta, por ejemplo, la gran pregunta es, ¿va presa? ¿Irá presa alguna vez? ¿La sacó barata? Pues efectivamente, a pesar de que el calvario judicial por el que han hecho pasar a la expresidenta dura ya años y lo que le queda todavía, a pesar de la condena a 6 años de cárcel, a pesar de la inhabilitación perpetua, a pesar de que todo esto haya sido decidido por jueces con conexiones obscenas con el macrismo, los jefes del gorilaje mediático en la Argentina piden más y más y más contra Cristina. ¿Por qué? Pues porque le tienen miedo. Lo que querían es que la hubieran enviado a prisión, ya, prisión provisional, lo que haga falta, y lo que querrían ahora es que la justicia quizá acelerara sus tiempos para sacarla definitivamente de la disputa política con una sentencia firme de la Corte Suprema. Vamos a escuchar un par de cortes de Alejandro Fantino en su canal. El primero, para que no perdamos de vista lo más evidente, que están de fiesta. Es un día... Cualquier catalogación que se le pueda dar al día es un término o es un adjetivo político. Titulen ustedes cómo sería el día.
¿Cómo le pondrías? ¿Un día qué? Ganamos. Un día ganamos. Histórico. Pará, ¿estás excitado como si viniera de garchar? Sí. Bueno, es casi un orgasmo. Lo que escuché es casi un orgasmo. La remera que tiene Ozzy. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Decime si te gusta. Nadie se dio cuenta. Claro, está buenísimo. Claro. ¿Qué Está es eso, bien. boludo? Y son todo lo que generó el kirchnerismo. Vos me estás cargando. 29 Ahora 12. razones. Pará, ponete de pie. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Viniste con esa remera? El plan Cunitas, conectar Pará, igualdad. Perdón, déjeme ver esto porque yo no lo vi nunca. Pará. Claro. ¿O si vos te hiciste esta remera? Sí. ¿Vas a hacer el programa con esa remera? Pero claro, Sí, claro. con las 29 razones, las primeras 29 razones. Sí, porque hay más. Sí, Hay más. como te decía antes, es la punta del iceberg. 29 razones por las cuales esta persona tiene que estar urgentemente, para mí, detenida, presa, embargada, inhabilitada. Bueno, Un día histórico, es casi un orgasmo, dice uno de los colaboradores de Fantino. Otro de ellos se ha hecho una camiseta especial para la ocasión, solo le falta ponerse a bailar cumbia en el estudio de Fantino, en fin. Ya veis que sí, un orgasmo casi. Pero vamos ahora con lo que estábamos comentando hace un momento, hilando un poco más fino aquí. Corte un poco largo, pero que creo que merece la pena. Alejandro Fantino, ya veréis, haciéndole un titulares al banquillo al diario Clarín. Algunos diarios pidiendo que se quedaron cortos los dos jueces porque no le pidieron asociación ilícita. Pero pregunto, porque ahora cayó a la Corte la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sí. Si la Corte no lo define antes de octubre. No quedaría firme. Y podría ser candidata. Sí. Por eso estaban algunos diarios de los importantes estaban enojados porque, bueno, la Corte tiene ahora la decisión si Cristina puede o no ser candidata. Porque, a ver, ¿qué podría pasar? Que la mina se presente y que en noviembre termine con inmunidad. O impulsar ficha limpia inmediatamente. Claro, sería mearnos a todos eso. Vamos a los principales diarios. Dame Clarín y Nación. Vamos a interpretar hermenéutica en vivo, hermenéutica periodística, interpretación. Dame Clarín, dame la .com de Clarín. Si podés, que entre todo, que entre todo. 6 años de prisión, las claves del fallo contra Cristina, la maquinaria de la corrupción, rechazo al lawfare y el rol de la expresidenta. Bajá, da despacio, a ver, baja un poquito más. Primera reacción de Cristina: ¿cómo no se bancan que una mujer tenga razón y no me puedan dar una piña? Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me puedan dar una piña, hacen lo que hicieron hoy. ¿Quién dijo eso? Ella. Uh-huh. Opinión: son tus millones, Cristina, le pone Gambini. Claro. El antecedente de Carlos Menem. Ahí, vamos a pinchar ahí, porque ese es el detalle que Clarín, es mi interpretación. Esto es una batalla de medios grandes, con el poder. Nosotros la miramos de afuera. Estamos en streaming, pero vamos a ver esa batalla entre gigantes. Cliqué ahí el antecedente de Carlos Menem que quiero leer. Pese al fallo de casación en vialidad, Cristina por ahora podrá ser candidata. Mira el detalle. Por los tiempos procesales, recién en marzo, la Corte Suprema empezará a decidir si confirma o no la condena y el fallo estaría en el 2026. Exacto. Entonces, dice, el antecedente de Carlos Menem del máximo tribunal le sirve para sus aspiraciones electorales. O sea, el concepto de proscripción sale de acá. Pone en el análisis de Claudio Saboya. Hay que leerlo entre líneas. 7 jueces, una certeza y una inigualable oportunidad perdida en la condena a Cristina por corrupción. Pese a su gastado libreto de una persecución en su contra, la expresidenta fue hallada culpable por 7 magistrados, todos los que pasaron por vialidad. El temor de Comodoro Pi por inaugurar el uso de la figura de asociación ilícita contra un político pese a la multitud de pruebas. Los tratan de cagones a los de Comodoro Pi. Por eso ahora entiendo, buscame Saboya. Fíjate lo que dice Saboya, que es Clarín, y lo que pone, lean entre líneas,
gusto a poco con el fallo. Querían asociación ilícita y detención ya. Saben que la dejaron viva políticamente. Es tremendo. Clarín trata de cagones a los jueces de casación porque dejaron viva a Cristina. Es tremendo. El encargo era matarla y la dejaron todavía un poco viva. Es interesante que Fantino destaca lo que decíamos al principio, que en el enfoque de Clarín, que analiza ahí en directo con su audiencia, la idea de la proscripción, la idea de la inhabilitación perpetua queda fuera. Por cómo es la historia política argentina, la idea de la proscripción tiene una carga muy fuerte porque resuena con la proscripción durante 20 años de un tal Juan Domingo Perón. Efectivamente. Por eso, y porque les sabe a poco, porque querrían que fuera efectiva ya, los adversarios mediáticos de la 2 veces expresidenta y también vicepresidenta hoy le bajan mucho el precio a ese marco mental proscripción y no lo ponen en primer plano en sus contenidos ni en sus titulares, todo lo contrario que la prensa afín al peronismo y al kirchnerismo. Página 12, portada. Más Cristina que nunca. Frente a un fallo cuyo único fundamento es apartarla de la política, Cristina Kirchner desplegó más política. Se reunió con cientos de mujeres del Gran Buenos Aires y luego con legisladores, sindicalistas y referentes del peronismo. Hagan lo que hagan, no me van a callar, sostuvo ante sus seguidores tras recibir el apoyo de 250 presidentes, expresidentes y dirigentes de toda América Latina. Página 12 habla claramente en sus contenidos de fallo proscriptivo y recuerda que el martes Cristina Kirchner había publicado una carta en la que denunció el zafarrancho judicial del fallo, cuyo verdadero objetivo es proscribirla. Una vez más, el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol, afirmó y repitió la frase que ya utilizó en otra oportunidad y que caló hondo en la militancia. No fui ni seré nunca mascota del poder. Vamos a acabar escuchando reaccionar a la sentencia el gran Víctor Hugo Morales. En concreto, vamos a escuchar a Morales hablando sobre los jueces que han condenado a Cristina, ya nos contó antes Zugasti quiénes son, y también, esto último veréis que es alucinante, sobre las conclusiones a las que llegó el perito que designó el propio Mauricio Macri en el caso Vialidad. Dale al play, Xavi. Ustedes van a escuchar al final de estas palabras al perito que puso Macri en Vialidad, es decir, a alguien que designa para que vaya a cumplir la tarea, que cuando empezó a mirar todos los papeles, y lo van a escuchar ahora, le pareció asombroso lo que estaba ocurriendo. No había absolutamente nada que ameritara todo lo que se ha hecho contra Cristina, a partir, por supuesto, de la mafia de Clarín y todo lo que ya sabemos, la misoginia de Mañeto y todo esto, que es aberrante, pero que tiene una influencia tremenda sobre la mafia judicial de la República Argentina. Y este hombre, lo van a escuchar ahora y no lo van a poder creer, es un perito que puso Macri. Digo, usted está designado para Vialidad. Cuando entró en Vialidad tenía que mirar todo lo que estaba en curso en aquel momento. No nos olvidemos que el presunto delito fue denunciado por Iguacel, al que había puesto Macri. Y lo único que hizo en Vialidad fue denunciar a Cristina por esto que no tiene asidero. Ya lo escucharon y lo vamos a poner otra vez. Ahora el intento es que ustedes le presten atención a una persona que va a cumplir una tarea que Macri aspira, Macri desde su condición de mafioso en Dragueta, espera que este hombre naturalmente vaya y siga el recorrido que había impuesto Iguacel y toda esa gente. Este hombre advierte que todo es una canallada, pero piensen que nada ha obstado para que finalmente los jueces actúen como tales, porque no son jueces, son empleados del poder, los del TOF 2, ese Luciani, García Uriburu, toda esa gente es una vergüenza, un bochorno. Eran jugadores de fútbol en el campito de Macri, que es el denunciante de Vialidad a través de Iguacel. Es muy enloquecedor, es muy apabullante, es muy doloroso. Nos provoca una inmensa inseguridad, porque si le hacen esto a una mujer que fue 2 veces presidenta, imaginen dónde está parado uno. Yo me siento en riesgo, y no exagero, de cualquier cosa, pero ustedes como ciudadanos comunes, el día que les toque tener que afrontar algo referido a la justicia, lo van a sentir en carne propia, porque no es justicia, es un aparato judicial, un monstruoso aparato judicial, que empieza con la bestialidad que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, y sigue con todas las cámaras, y con este tribunal que condenó a Cristina Fernández. De nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas. Tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios.
Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. No sé cuál es la interpretación que hicieron de nuestro informe. Es que esto es tremendo, a ver si lo he entendido yo bien. Entonces, la denuncia contra Cristina, que ha derivado en esta sentencia dictada por 3 jueces amigos de Macri, sale de un informe de auditoría cuyo propio autor declara en el juicio que no existía ningún delito. Esto es así como lo hemos escuchado. Es exactamente así. 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua a expensas de lo que finalmente falle la Corte Suprema, y no les basta. Pues solo hay una palabra para calificar esto, y esa palabra es lawfare. Y sabemos que el lawfare no sería posible sin jueces dispuestos a dictar sentencias como estas, pero no sería posible, sobre todo, sin medios de comunicación y periodistas corruptos como Clarín de Héctor Mañeto. Gracias, Manu. Hay mucha gente, se hace difícil, por supuesto, escuchar ahí esta Manu Jove. Ahí ingresa, Bueno, ahí se vuelve a meter con aplausos. Hubo un canto, Helio, hace unos instantes nada más, en la previa de la salida a salvar balcón de parte de Cristina Fernández de Kirchner, que era Cristina Presidenta. De hecho, ahí está, vuelve a instalarse esta misma canción, Cristina Presidenta, en este contexto que vuelve a sonar. Fue la canción que, de hecho, sonaba unos segundos antes de que la propia expresidenta y vicepresidenta saliera al balcón a saludar. Bueno, hoy contamos con Silvina Romano, es miembro de CELAC. Compañera, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Besitos. Primera pregunta, Silvina. ¿Por qué Cristina subraya la cuestión de la violencia política por razón de género contra ella en el marco de este lawfare? ¿Por qué dice esto, a tu juicio? Porque nosotros hemos sido testigos en América Latina de persecuciones políticas por la vía judicial mediática bochornosas, como contra Lula da Silva, contra Rafael Correa, Jorge Glass en Ecuador. Pero cuando atendemos a los casos de las mujeres líderes, o sea, mujer líder en política, no en cualquier ámbito del funcionariado, sino líder, es decir, que tiene capacidad de incidencia, no solamente la toma de decisión, sino vínculo con la masa, vínculo con la gente, la desfachatez, la criminalidad, los discursos de odio contra esas mujeres no tienen límite. No tienen límite y de verdad que no hay ningún tipo de sanción organizada, ningún tipo de castigo para las que cometen estos atropellos. Hablo de, por ejemplo, la prensa. Acordémonos que cuando Cristina estaba como presidenta, había titulares que decían la yegua. Es decir, estamos hablando de una presidenta de uno de los países más importantes del Cono Sur, de América Latina, y era la yegua. Y fue durante todo su mandato. La han criticado por cómo se vestía, le han puesto amantes, una de las denuncias, ustedes saben que Cristina tuvo más de 650 denuncias. Eso es acoso judicial, que fue de la mano de un acoso mediático. En una ocasión, una persona que la denunció 70 veces a Cristina, dijo que ella había sido la autora del crimen de su marido. Algo terrible, en connivencia con su hijo, chicos, algo que realmente va al fondo de tu corazón, en tu vida privada, es algo terrible. Un medio de comunicación, Perfil, tomó esa denuncia como algo real, veraz, sin ningún tipo de prueba, y esa noticia fue replicada por diarios de América Latina, Europa, en Estados Unidos. Imagínense lo que estamos hablando, sin hablar de cómo se vandalizaron monumentos de su persona, le han tirado piedras a la sala donde ella trabajaba en su momento en el Congreso, y así. Es decir, no se trata hasta llegar a dónde, a intentar asesinarla. Entonces, sí me parece que cuando ella habla de eso, fíjense también el tema del acoso a su familia, lo que eso implica para las mujeres en política, y creo que hay ahí un llamado de atención muy importante que hace ella, porque no es solamente su caso. Tenemos el caso de Dilma Rousseff en Brasil, que fíjense que nunca tomó tanta atención como lo de Lula da Silva. Podemos hablar de muchos factores, ¿no? Pero la forma
en la que se la criminalizó a Dilma Rousseff en los medios de comunicación y en las redes sociales es increíble. Solamente un meme recuerdo que decía ¿cuántas mujeres hacen falta para destruir Brasil? Es decir, cosas por el estilo que han pasado, me parece, desapercibidas y que yo creo que están en el centro de cómo es posible que se llegue a este nivel de acoso judicial mediático. Creo que sí tiene mucho que ver que sea una mujer. Buenas tardes, Silvina. Muchísimas gracias por atendernos. Te quería preguntar cómo va a afectar esta sentencia al proceso político en Argentina, a lo que veamos a partir de ahora. Hace pocos días Cristina fue proclamada nueva presidenta del PJ. ¿Qué crees que va a hacer ahora la expresidenta? Bueno, me parece que ella se mostró ya como gente, me parece que no se va a dar por vencida. Creo que ella fue una de las más lúcidas en caracterizar el lawfare en su contra, hizo varias declaraciones. Entonces siento que ella ya lo esperaba y la militancia también. Ahora lo que sucede en Argentina es que estamos en un escenario muy complicado, una situación económica muy, muy complicada, una especie, ustedes lo habrán hablado mucho en el programa, ¿no? Esta doctrina del shock brutal, que está dejando al 70% de la población debajo de la línea de la pobreza. Entonces es un escenario donde hacer política es muy complicado y yo creo que ahí la apuesta, por lo que estuve viendo, también es volver a acercarse a la gente, ir en contra de esta guerra mediática, esta guerra judicial, a través del acercamiento cara a cara, a través de estar con la militancia, un reencuentro muy necesario y que espero que tenga sus frutos, que así se dé. Supongo que estará más cerca también de lo que sucede en Provincia de Buenos Aires, que es el espacio donde quedó un poquito más fuerte el movimiento, pero queda el desafío enorme de cómo se moldea la opinión pública. Es muy grave porque ustedes lo han dicho, se viene diciendo, no solamente en los casos de Cristina, sino, como decía, en Brasil, Ecuador, no hay prueba, o hay prueba de que se manufacturan pruebas, se inventan causas judiciales, se inventan testigos, una y otra vez, es algo sistemático. Y es muy difícil frenarlo porque dio resultado. ¿En dónde? En hacer mella en la opinión pública, en la credibilidad de la gente con respecto a esos liderazgos. Es decir, hace 15 años en América Latina se viene instalando este relato de que la corrupción es el principal problema que tenemos. Yo creo que la corrupción, por supuesto que hay que combatirla, pero definitivamente en América Latina tenemos muchísimos otros problemas que resolver y justo, fíjense, ese relato de la corrupción se articula y se usa como un arma en contra de gobiernos, de procesos que intentan utilizar el Estado para la redistribución de los recursos. Entonces es muy complicado y se ha instalado fuerte, fíjense también cómo esta vuelta, este regreso de las derechas, ¿no es cierto?, con un relato también de menos Estado, menos corrupción. Entonces hay mucho por trabajar ahí, es un desafío grande. Creo que en América Latina tenemos las herramientas y en Argentina están los recursos humanos, los recursos políticos para darle batalla a esto, pero una de las claves va a ser la comunicación, es decir, ese ámbito de lo que es estos medios de comunicación y redes sociales, cómo meternos ahí y por supuesto en la realidad real, en los barrios. Silvina Romano, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Hasta pronto, besitos. Muchos besos. Llegamos al final del programa, os vamos a dejar con un temazo de Charly García que se titula De mí. Hasta mañana.